Muchas gracias, mi querido Miguel. Les quiero explicar un poco quién soy yo, porque normalmente en los currículums, cuando los leen, se ve nada más la parte de lo que uno ha hecho y normalmente es colgarse muchas más medallas de las que uno tiene. A mí realmente lo que me gusta es explicar que soy esposo y adoro a mi esposa, a mi señora. Tenemos prácticamente 40 años de estar juntos. Soy padre de familia, tengo 2 hijos, que los dos trabajan afortunadamente conmigo. A Sergio lo van a conocer aquí también, o a lo mejor ya pasó su presentación, no lo sé, pero él es el CEO de RE/MAX en México. Yo mi trabajo es más bien ser como el presidente del consejo. Ya desde hace algunos meses le dejé a él este trabajo, porque pienso, y lo tengo como muy claro, que en las épocas de crisis, en las épocas en las que hay cambio de era, como lo que vamos a platicar ahora, es importante que el líder más joven, que es el que mejor entiende cómo es la situación, sea quien tome las decisiones. Entonces, eso junto a la experiencia que tenemos las gentes del consejo, que formamos la parte del consejo de RE/MAX. Y entonces soy padre de familia y eso es lo que más me puede marcar en la vida. Y además soy abuelo y soy abuelo feliz. Entonces, creo que para mí esa es la parte más importante de mi currículum, más que hablar de que si hemos construido o hemos hecho o hemos vendido, es la parte del ser humano. Y entonces, lo repito, soy felizmente casado, soy felizmente padre de familia y soy felizmente abuelo, que es una de las alegrías más grandes de la vida. Desde hace algunos meses, como les decía ahorita, decidí que dejaba en manos de Sergio la dirección general de RE/MAX, ya que creo que él cuenta con todas las capacidades para entender lo que está sucediendo en el mundo actual. Y creo que basado en la experiencia y basado en muchas cosas que he visto, los jóvenes entienden mejor la situación actual del mundo. Me gustaría empezar contándoles una pequeña anécdota, creo que no es anécdota, creo que es real lo que les voy a platicar, aunque no lo puedo asegurar. Pero dicen que hace muchos años un biólogo botánico decidió darle la vuelta al mundo para ver qué es lo que pasaba en los diferentes cultivos alrededor del mundo, que quería saber bien qué era lo que estaba sucediendo y cómo eran las diferentes formas de cultivos y de agricultura a nivel mundial. Y que cuando llegó a Japón se dio cuenta que había grandes sembradíos de arroz, había grandes sembradíos de soya, había grandes sembradíos de muchas cosas, y ahí veía a los japoneses trabajando muy duro y trabajando para lograr sus cultivos. Pero de pronto llegó a un lugar donde estaba la tierra totalmente sola, muy bien trabajada, pero sin nada verde, no había una sola hierba que brotara de la tierra. Y un señor que era el dueño de la tierra, sentado prácticamente meditando y mirando al infinito, sin tener demasiado que hacer, más que estar vigilando que nadie fuera a interrumpir el crecimiento de su cultivo. Se acercó a platicar con él y le preguntó que qué había sembrado, y este señor le dijo que había sembrado bambú. Y le dijo, bueno, pero ¿qué le estás cuidando? Y entonces cuando empezaron a platicar, el botánico no sabía que el bambú tarda aproximadamente 10 años de que tú lo siembras a que empieza a brotar, a que rompe la tierra, y a partir de ese momento empieza a crecer de una forma increíble. A partir del momento en el que brota, empieza a crecer prácticamente, en algunos casos, medio metro, y en otros casos, a veces hasta 1 metro por día. Pero los primeros 10 años no sale de la tierra. Los primeros 10 años está todo el tiempo abajo de la tierra, haciendo una red impresionante de raíces para poder lograr tener la cantidad de nutrientes que necesita para crecer a la velocidad a la que crece el bambú. Y los primeros años es importante cuidarlo para que esas raíces crezcan. Y a mí esta historia, que les digo, no sé si es real la historia del botánico, lo que sí sé es que es real que el crecimiento del bambú tardas aproximadamente 10 años, dentro del bambú japonés, tardas 10 años en la tierra y después ya empieza a crecer. Y me gusta mucho reflexionar sobre esto porque eso es
un poco el tema que sucede en la mayoría de la gente que es, que progresa, en la mayoría de la gente que se dedica a prepararse durante mucho tiempo para después poder lograr los resultados que se esperan. Creo que, en el caso de los inmobiliarios, no tenemos que esperar 10 años, obviamente, para lograr ser un buen inmobiliario. Lo podemos lograr bastante rápidamente gracias a lo que sucede en la educación y en la nueva parte de las escuelas y de todos los centros de capacitaciones que tenemos en todas las diferentes empresas inmobiliarias. Pero es importante este crecimiento, es importante estar quietos, es importante estar creciendo y logrando tener primero raíces para después brotar, y una vez que brotas, vayas a una velocidad increíble hacia arriba. Yo creo que esto es una gran metáfora, es una gran ejemplo de lo que sucede en el mundo inmobiliario y en el mundo profesional. Al final de cuentas, dedicamos mucho tiempo a estar en el colegio, después a ir a la facultad, probablemente estudiar una maestría y ahora pues, hasta los doctorados. Conozco muchas gentes que han estado estudiando varias maestrías. Yo soy un fanático de la educación y creo que esa es parte indispensable, ¿no? Dicen por ahí que la capacitación es el músculo de los negocios y yo creo firmemente en eso. Me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre lo que estamos viviendo y lo que está sucediendo en el mundo actual. Y cómo tenemos un freno a partir de que comenzó la pandemia, en el momento en el que empezó el COVID, hace aproximadamente año y medio, decidió la naturaleza, decidió el mundo ponernos un freno para hacernos pensar varias cosas, para replantearnos si realmente la forma de trabajo, la forma de vida que estábamos teniendo era la correcta o no. Y yo veo que muchísima gente, en lugar de sentarse a reflexionar y a capacitarse y a pensar que estamos ante un cambio de era importantísimo, se ha dedicado pues, probablemente a quejarse o se ha dedicado probablemente a estar buscando una causa y que no tiene ninguna importancia saber cuál es la causa. Lo que importa es saber cuál es el futuro, y eso es lo que tenemos que ver. Yo siento, esa es mi forma de ver las cosas, que estamos ante un cambio de era tan importante como fue el cambio de era cuando se descubrió el fuego, en el que ya el ser humano ya no volvió a tener que ir a cazar todos los días porque ya podía cocinar sus alimentos y con eso se mataban las bacterias. Un cambio de era tan importante como lo que sucedió con el descubrimiento de la propulsión del vapor y de la combustión interna y del trabajo en serie, sobre todo todo este tipo de trabajos como lo que estuvo haciendo Henry Ford en su momento, que fue un cambio de era importantísimo. Dicen que Nueva York en aquellas épocas pasaba ya unas crisis terribles de salud porque había cerros y cerros y cerros de estiércol de todas las carretas de caballos. Y en el momento en el que sacan el auto de combustión interna, que ya no necesitaba, ya no era un ser vivo que tuviera que ensuciar las calles porque comía y tenía que ensuciar la calle para hacer sus necesidades. Entonces las calles se vuelven mucho más limpias y hay un cambio de era importantísimo con esta transformación a la era del trabajo en serie, del trabajo en el que se hacía la producción en serie. Un cambio de era tan importante como fue el uso del vapor para el ferrocarril, o un cambio de era tan importante como el que hubo en el momento en el que empezó la aviación, en el que nos acercó a los seres humanos a diferentes países. Y entonces que podías viajar a un país probablemente en horas y ya no tenías que hacerlo en barco o en tren o a caballo como en aquellas épocas, y ahora el tiempo se redujo y cambió radicalmente. Y ese es el cambio de era que yo veo, eso es lo que yo veo que estamos viviendo. Yo creo que el cambio de era que estamos teniendo es un cambio de era importantísimo. Nosotros como inmobiliarios estábamos acostumbrados a tener un cliente y ya que teníamos al cliente lo llevábamos a visitar las casas, a hacer un recorrido en base a las necesidades del cliente para poder enseñarle las propiedades. Hoy es totalmente al revés. Hoy, cada vez que nos habla un cliente,
le mandamos las casas, pero se las mandamos vía streaming, se las mandamos gracias al uso de la tecnología y entonces el cliente logra ver más propiedades ahora que las que lograba ver antes y logra seleccionarlas de una forma mucho más práctica. Yo hace unos días estaba haciendo una revisión con una de nuestras oficinas de RE/MAX en las que estaba viendo cuántas llamadas recibían y después de cuántas llamadas recibían, cuántas convertían en recorridos, cuántas convertían en cierres y cuánto era el dinero que lograron obtener por la inversión que se hacía en publicidad. Y para sorpresa mía, antes lo que sucedía era que generábamos cierta cantidad de llamadas por cada propiedad y luego de esa propiedad generábamos cierta cantidad de recorridos que obviamente eran menores que las llamadas, normalmente eran aproximadamente entre un 10 y un 15% de las llamadas que recibíamos, de las llamadas y de los contactos que recibíamos, las convertíamos en recorridos y luego había un porcentaje también menor que era el porcentaje que convertíamos en cierres. Y para sorpresa mía, cuando empezamos a revisar, resulta que los recorridos que se hicieron, o sea, las visitas que hicieron los clientes a las propiedades, fueron, en lugar del 15% que les decía, fueron el 200%. Yo no lo podía creer. Cuando vi esos números, dije, aquí debe haber un error. No puede ser que de cada propiedad, ahora, en lugar de que hagamos 15 recorridos, estemos haciendo 200 recorridos de cada llamada que se hace. Y empecé a platicar con la gerente, en este caso es una mujer de esa oficina, y me decía, es lo que está pasando. Lo que está sucediendo es que ahora el cliente ve mucho más fácil la propiedad, entonces alcanza a verla, la propiedad está filmada de tal forma que puedes ver todos los detalles, puedes ver las medidas, incluso hay sistemas que te permiten que un espacio vacío lo puedas amueblar y le puedas poner tus propios muebles, tú saques fotos de tus muebles y los puedas poner dentro del área de la sala, del comedor, de las habitaciones, de cada una de las zonas, y que veas cómo sería esa propiedad como si estuviera ya amueblada con tus mismos muebles, con la forma de vida que tú tienes. Y eso lo que ha hecho es que la gente tenga mucho más posibilidad y mucho más forma de estar viendo las propiedades. Entonces, para mí fue un cambio realmente interesantísimo. Yo dije, bueno, algo está sucediendo en el mundo inmobiliario que no habíamos visto o que yo no había visto, porque muchas veces se nos olvida que lo único que se puede mejorar es lo que se mide. Y entonces, en el momento en el que nos pusimos a medir lo que estaba sucediendo, de que cada propiedad ahora se visita con mucho más porcentaje, con mucho más frecuencia que antes, bueno, nos permite vender mucho mayor cantidad de propiedades. Y ese me parece que es uno de los cambios mucho más importantes que tenemos, este cambio de era en el que ya no tenemos que estar presencialmente haciendo el recorrido. Antes era pues realmente todo un tema y había hasta temas de seguridad, el tener que pasar por un cliente o decir que lo veíamos en tal lugar y que nos fuéramos siguiendo y bajar a ver la propiedad y mostrar la propiedad y conseguir las llaves de la propiedad y si no le gustaba pues simplemente habíamos perdido el tiempo y ahora no, ahora se las enviamos y entonces esto lo que nos permite es tener mucho mayor alcance para que los clientes puedan ver y disfrutar la propiedad con mucho más tiempo. El aumento del 15% de conversión de contactos y de llamadas a 200% es impresionante. Yo la verdad nunca me lo había imaginado. Y esto solamente se puede dar cuando hay un cambio de era como la que estamos viviendo. Hoy todo se ha convertido en digital. Hoy estamos, por decir, hacer también otro tipo de analogía, hoy podemos viajar en segundos a cualquier país del mundo. Hoy podemos tener juntas, nosotros tenemos normalmente una junta ya periódica con todos los países en donde hay RE/MAX. Hay RE/MAX que existen en más de 110 países y en la mayoría asiste todo el grupo de directivos de cada uno de los países y eran juntas que podíamos tener antes una vez al año cuando nos juntábamos en nuestra convención internacional en Las Vegas. Ahora esas juntas las tenemos cuando menos una vez al mes y todo el mundo participa y puedes de cierta forma estar presente en ese tipo de lugares. Entonces yo creo que lo que estamos viviendo el día de hoy es al final de cuentas
un gran cambio de era. El ser humano va a dar un brinco evolutivo importante. A lo largo de muchos años, el ser humano o el Homo sapiens, que es el único sapiens, más bien es el único de los homos que sobrevivió, gracias a su capacidad inventiva y a su capacidad colectiva de poder unirse y poder hacer cosas en conjunto, logró sobrevivir y logró avanzar. Ha venido evolucionando a brincos normalmente que no son muy rápidos, son brincos que van siendo paulativos, lo va haciendo paulativamente a lo largo del tiempo debido a diferentes descubrimientos. Y ahorita estamos en un descubrimiento interesantísimo. Esta pandemia nos obligó a estar en casa, pero no podemos dejar de trabajar. Y entonces nos obligó a convertirnos en seres humanos, en Homo sapiens digitales. Y ese Homo sapiens digital logra unos resultados impresionantes. Eso es lo primero que me gustaría compartir con ustedes. Lo segundo que me gustaría compartir con ustedes es la importancia del bien raíz, la importancia del patrimonio familiar. Y aquí también me remonto a las épocas de la prehistoria, en la que el ser humano vivía en cuevas. Y a partir de que descubrió que era más cómodo vivir en cuevas que vivir al aire libre, que su techo fuera simplemente el cielo, ha venido evolucionando de muchísimas maneras las propiedades. Y hoy la evolución de las propiedades, la última evolución que habíamos tenido era la creación de condominios, era el compartir las áreas comunes, el compartir la vigilancia, el compartir lugares de esparcimiento como gimnasios o albercas o jardines, para que te pudiera costar mucho más barato el vivir. Había quien tenía la capacidad económica de tener su propia seguridad y de tener su propio jardinero y su gente de servicio, pero la gran mayoría de la gente quería vivir en un condominio porque era mucho más seguro y porque además lograbas una mejor arquitectura. Y hoy vuelve a haber otra evolución, hay una nueva evolución, en la que las economías se vuelven compartidas, en la que esta economía que decía yo ahorita, en este tema inmobiliario en el que se compartían muchas situaciones, también se va al nivel de la economía. Y entonces, hoy estamos viviendo en la época de las economías compartidas. Cuando Darwin hizo su trabajo tan importante en el de la evolución de las especies, en la que decía que solamente sobrevivían las especies que eran capaces de adaptarse y lograr hacer una transformación. Entonces, las jirafas que tenían el cuello alto lograban comer las hojas más altas de las plantas, y los animales que eran más fuertes porque tenían caparazón lograban sobrevivir, o lo que conocemos como cadena alimenticia. Era una economía también animal, pero era una economía en la naturaleza de sobrevivencia. Era una economía la que se vivía de yo gano y tú pierdes, y no había más. Yo gano y tú pierdes. Y hoy eso ha cambiado. Hoy nuestra economía es una economía de las share economies, en las que tenemos que compartir todo. Hoy no hay una diferencia real entre muchas empresas. Creo que la mayoría de las empresas nos hemos hecho digitales a fuerza, nos hemos convertido en empresas que compartimos conocimientos, hemos abierto nuestras formas de pensar y nuestras formas de ser a todos los demás. Nosotros a principios de la pandemia hicimos una cuestión que se llamó Solidaridad Digital, en la que abrimos todos los cursos de RIMAX para que todo el mundo pudiera compartirlos. Y yo he aprendido muchísimo de este tema de economías compartidas. Como algunos ejemplos que les podría dar, es el caso de Perú. Perú era una economía, más bien, no era un país que se distinguiera por su cocina. Siempre que pensabas en alta cocina, pensabas en Francia, pensabas en Italia, pensabas en España, incluso pensábamos en México. Nuestra cocina es una cocina increíblemente buena. Y de pronto unos chefs peruanos deciden compartir sus recetas. Dicen, ya no vamos a quedarnos con las recetas para nosotros solos.
Vamos a compartir nuestras recetas entre todos los chefs de Perú y todos los chefs que pueda haber alrededor del mundo. Y lo único que sí vamos a hacer es que lo que vamos a compartir tiene que tener ingredientes peruanos. Y de pronto Perú se convierte en una de las máximas potencias culinarias del mundo gracias a las economías compartidas. Oí el otro día también hablar acerca de los coches eléctricos, que el gran problema de los coches eléctricos es la poca duración de las baterías. Y entonces, si tú vas a hacer un recorrido largo, no puedes hacerlo porque tienes que poner cierto tiempo a cargar el automóvil. Y se han juntado todos los países que, sobre todo países asiáticos, que desarrollan automóviles eléctricos para buscar tener baterías compartidas, que tú puedas llegar a una especie de gasolinera como las que tenemos ahora, y en lugar de decir, lléneme el tanque, lo que haces es decir, cámbiame la batería, porque la batería le va a servir lo mismo a cualquier marca de cualquier automóvil que sea eléctrico. Entonces, esas economías compartidas es lo que hoy vivimos. Y yo creo que los inmobiliarios que no entendamos que tenemos que vivir esas economías compartidas, estamos fuera de la jugada. Hoy tenemos que compartir conocimientos, hoy tenemos que compartir clientes, hoy tenemos que compartir inventario, hoy tenemos que compartir profesión, hoy tenemos que compartir ética, hoy tenemos que compartir todas estas cuestiones que son las características más importantes de los reales, de los inmobiliarios reales. Y entonces creo que eso es el cambio más importante que estamos viviendo, este cambio de era en el que hay una transformación real del ser humano en cada una de sus profesiones. Nosotros vimos cuando inició la pandemia, con mucho temor, que se caía el precio del petróleo porque había un pleito fuerte entre China y Rusia, ¿no? Que se caía el precio del oro porque se caía la bolsa, que la bolsa se caía porque pensábamos que muchas empresas iban a cerrar y sucedió. Hubo muchísimas empresas que no lograron sobrevivir y la bolsa se cayó. Sin embargo, nos pudimos dar cuenta que los bienes raíces siguieron vivos y siguieron manteniendo su valor a lo largo del tiempo y que la demanda de la vivienda ha continuado sin parar desde ese momento, a pesar de que teníamos temor de que pudiera haber algún problema. Realmente nos demostró la pandemia que la fuerza del bien raíz es increíble, que el tener un patrimonio es una situación que es indispensable y es básica para el ser humano y que necesitamos estar protegidos de esa manera. Les decía que me iba a remontar a las épocas antiguas, pero la vivienda se ha venido transformando también de la misma forma, ¿no? Se vivía en cuevas y posteriormente se vivió en pequeñas casitas de palma o casas de madera y más adelante se hicieron los grandes castillos y los grandes palacios para la gente, para los reyes y para toda esta gente aristócrata, pero alrededor ya se hacían casas de piedra y la situación cambiaba. Pero todo el mundo sigue viviendo en el mismo lugar. Y fuimos evolucionando y evolucionando y evolucionando. Y ahora nuestra última evolución había sido los condominios. Era el condominio en el que tú compartías cuestiones, como les decía, recreativas y cuestiones de seguridad. Hoy conozco condominios que comparten hasta automóviles. Hay algunos condominios aquí en el sur de la ciudad en las que tienen, como ya no necesitan tener el automóvil porque pues se han transformado muchas empresas y se han innovado tanto algunas empresas para lograr tener temas de automóvil compartido, en el que ya hay también dentro del mismo edificio o dentro de del mismo condominio un grupo de automóviles que lo puedes utilizar para el fin de semana. Y entonces tú compras tu propiedad, pero sabes que dentro del condominio probablemente hay 10 automóviles que son para todos y que simplemente tienes que pedir y apartarlo en el momento en el que lo quieras utilizar. Y entonces ha cambiado tanto esto que yo los invito a que nos metamos mucho a considerar este tema de las economías compartidas, de lo que estamos viviendo en este momento. No me queda más que agradecerle a Miguel, agradecerle al Instituto Alianzas la invitación. La verdad es que lo que están haciendo es increíble. El hacer que la gente pueda tener acceso a conocer a algunos de los líderes de la industria inmobiliaria es importante y creo que vale la pena hacerlo porque
el esfuerzo que están haciendo y la forma en la que lo están logrando es maravilloso. Así es que muchísimas gracias, mi querido Miguel. Muchas gracias al Instituto Alianzas y yo estoy para servirles. Les repito, mi nombre es Sergio Felgueres Cabestany y yo soy el presidente del Consejo de RE/MAX en México. Muchas gracias por todo. Como humanos somos todos capaces de alcanzar cosas grandiosas, desde nuestros primeros pasos hasta poder cumplir 100 años. La vida es una serie de objetivos, de un logro a otro, y uno de nuestros grandes logros en la Tierra es ser dueños de una parte de ella. Buscamos en línea y soñamos con la adecuada, y luego escogemos algunos puntos en el mapa. ¿Pero escoger un hogar es en realidad así de simple? ¿Encontrar tu casa potencial es tan sencillo como un sí o un no? ¿La casa correcta es color gris? ¿O azul? ¿O azul grisáceo? ¿Qué si la casa que me encanta no está en el vecindario que me encanta? ¿Los 30 minutos que inviertes en verdad cierran el trato para la casa en la que vivirás los siguientes 30 años? ¿Es el precio correcto o pudo haber sido mejor? ¿Qué tal si al inspeccionar la casa me lleva a reevaluar? Al momento del cierre simplemente es cuestión de firmar y ya. Entonces dime, ¿debería ir con el tipo que conozco o mejor con el que verdaderamente conoce? Y a pesar de toda la tecnología que nos provee de información y mapas, lo cierto es que no existe aún la aplicación para obtener eso. Aplicación no encontrada. Comprar un hogar es una aventura, con cientos de vueltas y giros a lo largo del camino, ya que no hay dos hogares iguales, a pesar de lo que las estadísticas pudieran asegurar. No se trata de una sola decisión encontrar el lugar adecuado, sino más bien de 1001. Y cuando cada una de estas decisiones son tomadas correctamente, puede que cumpla tus deseos y tus necesidades. Es encontrar un hogar y una comunidad lo que realmente vale la pena, ya sea en un anuncio o manejando por la calle o incluso por teléfono. RE/MAX lucha por encontrar a los propietarios correctos para los hogares correctos. Y es por eso que estamos aquí, para ayudarte a navegar en la travesía de encontrar lo mejor de lo mejor, para alcanzar así uno de los mayores logros de la vida. Así que cuando estés listo para explorar el siguiente gran capítulo de la vida, aquí estaremos. RE/MAX, porque creemos que para llegar a los mejores lugares de la vida, todo mundo necesita la mejor guía.